Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla como de costumbre Sandra Barrera. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos busques y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @mujercristocéntrica. Durante la semana publicamos cápsulas y reflexiones bíblicas que te pueden ser de mucha ayuda para enriquecer tu relación con Dios. Así que síguenos y comparte nuestras publicaciones. ¿Jura usted decir la verdad, siempre la verdad y nada más que la verdad? Esta pregunta se les hace a las personas cuando van a declarar en un juicio en los Estados Unidos. Se espera que cuando alguien emite su declaración bajo este juramento, lo que diga es verdadero, ya que de lo contrario se cometería el delito de falso testimonio. Sin embargo, aún bajo juramento, muchas personas mienten. Esto me recuerda a una frase que repite mucho el Dr. House, que es un personaje de una de mis series favoritas. Él dice acertadamente, todos mienten. La mentira es un pecado, ofende a Dios, y es uno de los pecados de la lengua que es raíz de muchos de nuestros problemas actuales. La Biblia entera condena la mentira como uno de los pecados más graves. Los 10 mandamientos condenan el falso testimonio en Éxodo capítulo 20, versículo 16. El Señor ordenó directamente a Moisés y al pueblo de Israel que no se mintieran los unos a los otros. El apóstol Pablo hace eco de la misma palabra en Gálatas capítulo 6 cuando dice, no se engañen. La mentira es algo tan común en el ser humano que incluso las personas mienten de una manera inconsciente. A veces pronunciamos frases como, si puedo voy a hacer todo lo posible para ir, cuando ya sabemos de antemano que no vamos a ir. También decimos, nos vemos a tal hora, y llegamos tarde, o de plano no llegamos. En un momento voy, o ahorita lo hago, y nunca lo cumplimos. A veces también decimos, te ves muy bien, me gusta mucho, qué gusto verte, pero no lo decimos con sinceridad. Es tan común que el mismo salmista se lamentaba por esa situación y clamaba por la ayuda de Dios. Leemos en el Salmo 12, versículos del 1 al 4. Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen, son nuestros los labios, ¿quién puede detenernos? A veces las circunstancias se vuelven comprometedoras. Muchas personas no tienen reparo en tomar el camino de la mentira para salir de su dificultad, pensando que están escogiendo entre el menor de los males, porque el otro mal sería, según su opinión, las consecuencias que vendrían de admitir la verdad. Pero veamos qué nos dice el libro de Proverbios acerca de la mentira. Recordemos que estamos en la serie Mashal, en la cual estamos estudiando toda la sabiduría que el libro de Proverbios nos ofrece. Comencemos con Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia. Son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Cualquier pecado es contrario a la naturaleza santa de Dios, pero hay algunos que son particularmente repugnantes para Él, y no tenemos que adivinar cuáles son, ya que su palabra los enumera. La lengua mentirosa y el testigo falso son algunos de ellos. La lengua mentirosa se refiere a la persona que no habla con la verdad, que habla mentira, y el testigo falso es aquel que declara algo que no es cierto de manera deliberada para dañar a otra persona. Ambas formas de falsedad están en la lista de las cosas despreciables para Dios. Esta lista se parece mucho a la descripción que Proverbios hace de la persona malvada en el mismo capítulo 6, versículos del 12 al 15. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos
traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Recordemos que el malvado o el impío es la persona que desobedece deliberadamente a Dios y que no tiene temor de Él. Y luego en Proverbios capítulo 12, versículos 17 al 22, se nos dice lo siguiente: un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Nuevamente el predicador nos habla de la mentira y el falso testimonio. Van de la mano. Las palabras dichas sin pensar y las mentiras acerca de los demás hacen daño a otros. Ser sabio implica decir la verdad con amor. Dice el predicador que las mentiras no soportan la prueba del tiempo, es decir, no perduran. Tarde o temprano serán descubiertas. En cambio, la verdad sí perdura. Según el versículo 22 que acabamos de leer, para nuestro Dios, la única política aceptable es la honestidad. Sin embargo, con ser honesto no se está significando decir todo lo que sepamos sin consideración a cualquiera que quiera oír, porque todo tiene su momento. De hecho, la persona insensata es la que anda diciendo todo lo que tiene en su mente sin filtro. Escuchemos ahora lo que nos dice Proverbios capítulo 19, versículo 1. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. Y luego el versículo 5 nos dice: el testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso tampoco escapará. Y esto se confirma una vez más en el versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. Claramente el predicador aquí nos está hablando de las consecuencias de la mentira, las cuales son condena y destrucción. Recordemos lo que leímos atrás en Proverbios 6, versículo 15. También hay una consecuencia. Dice que los mentirosos serán destruidos de repente, serán quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Las consecuencias son tremendas. Proverbios también nos habla de las riquezas o de la prosperidad lograda con base en las mentiras. Veamos por ejemplo lo que dice Proverbios 20:17. Sabroso le es al hombre el pan de mentira, pero después se le llena la boca de cascajo. Aunque lo que se obtiene con mentira parece sabroso al principio, parece agradable, eso que se consiguió se convierte en algo malo. El pan al que se hace referencia puede ser cualquier cosa que hayamos conseguido por medio del engaño. Al principio nos podemos sentir satisfechos porque nos hemos salido con la nuestra, pero una vez descubiertos viviremos con remordimiento. Y aunque ninguna persona nos reprenda por nuestro pecado, Dios sí lo hace. Él puede ver todo, incluso lo más profundo de nuestro corazón. Esto también nos lo dice Proverbios capítulo 21 en el versículo 6. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. Esto quiere decir que la solidez de una fortuna que ha sido levantada con mentiras es como un vapor. Esa fortuna es una trampa mortal. La persona deshonesta se verá atrapada por las mismas falsedades que usó para enriquecerse. Y el mismo capítulo 21, pero el versículo 28 dice: el testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. Y luego el capítulo 26 de Proverbios, versículos 23 al 28 dice: como baño de plata sobre un tiesto son los labios lisonjeros y el mal corazón. El que odia lo disimula con los labios, pero en su interior maquina engaño. Por más que hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava una fosa caerá en ella. El que rueda una piedra se le vendrá encima. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. La boca lisonjera conduce a la ruina. La limpia y pulida superficie exterior de una copa de cerámica brillante oculta el barro del que está hecho el recipiente. Jesús usó una ilustración similar para denunciar a los hipócritas de su época. En Mateo capítulo 23, versículo 25 y 26 leemos:
¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Limpiar el interior de la copa significa orar como oró el rey David en el Salmo 51, versículos 9 y 10. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. A Dios le resultaba odioso el sacrificio que llevaban los malvados al altar. Era una hipocresía y hacía que el servicio de adoración se convirtiera en una burla. Peor aún cuando el sacrificio se ofrece con mala intención. El propósito puede haber sido impresionar a otros con un falso despliegue de piedad o sobornar a Dios por algún pecado cometido. Todo esto nos demuestra que para Dios la mentira, todo tipo de falsedad es abominable. Los versículos del 24 al 26 de Proverbios capítulo 26 hacen énfasis en el hecho de que el tono excesivamente amable encubre con frecuencia a un corazón engañoso. Cuando dice lo de las 7 abominaciones se está refiriendo a las que ya mencioné en Proverbios 6. Es una manera de decir que el corazón de esa persona está lleno de maldad. Entonces podríamos preguntarnos, pero si el engañador es tan amable, ¿cómo podríamos saber que es un mentiroso? Tarde o temprano, la verdad sale a relucir. Esto ya lo leímos en Proverbios 12. También Jesús lo dijo en Lucas capítulo 8, versículo 17. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Las evidencias de la mentira salen a la superficie para mostrar que la enseñanza o la vida de una persona no concuerdan con lo que la Biblia enseña. Dios tiene maneras de hacer que los impíos o los malvados queden al descubierto. Quienes planean el mal de otros encuentran muchas veces que ese mismo mal se vuelve contra ellos de acuerdo al versículo 27. De hecho, en el libro de Esther, el destino del malvado Amán es un ejemplo vívido de esta verdad. La horca gigantesca que había construido para colgar al judío Mardoqueo terminó siendo usada para que lo colgaran a él mismo. Puedes leer esta historia en Esther capítulo 7. A menudo, de forma no tan directa, las intrigas de las personas terminan destruyéndolas a ellas mismas. Luego, en el versículo 28, se hace alusión a la lengua falsa y a la boca lisonjera. Y esto significa que el habla placentera del mentiroso esconde su verdadero propósito. Y ese propósito no es otro que el de hacer daño a alguien a quien lisonjea. Recordemos que la lisonja es la adulación excesiva. Vemos entonces en este conjunto de proverbios la forma impresionante en que Salomón entreteje el habla con los motivos y los actos. Nuevamente vemos la relación que él hace del corazón, la boca y las manos. Las 3 cosas trabajan juntas. No podemos tener determinados valores en el corazón y pretender tratar de engañar a otros con la conducta externa. Lo de dentro y lo de fuera forman una unidad indivisible. Recordemos que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Sin duda, estos pasajes bíblicos nos sirven como una gran advertencia de que Dios mira cada pecado como una abominación, ya sea pecado de pensamiento, de palabra o de obra. Lo más sorprendente de todo es que podemos vernos a nosotros mismos en la lista. ¿Cuán a menudo no caemos de una manera u otra en la mentira? Nota que la Biblia no hace distinción entre las mentiras. No hay mentiras piadosas o mentiras blancas. Todas son mentiras y es una conducta despreciable para Dios. En consonancia con esta enseñanza de Proverbios, Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 37, lo siguiente: simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Aquí lo que Jesús le decía a sus discípulos es: si tú dices que sí, haz lo que dijiste, y si tú dices que no, haz lo que dijiste. Sé consecuente con tus palabras. Jesús mismo sufrió las consecuencias del falso testimonio. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para que lo condenaran a muerte, pero no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Y después de mucho insistir, finalmente se presentaron 2 testigos falsos.
Eso lo leemos en Mateo 26, versículos 59 al 61. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ya todos sabemos la consecuencia de estos falsos testimonios: la tortura y crucifixión de Jesús. La mentira es un pecado central en la humanidad. La Biblia registra lo cotidiano de este mal hábito. Es más, el primer pecado escrito en la Biblia fue decir una mentira. En Génesis capítulo 3 leemos que la serpiente astuta le preguntó a la mujer si ella tenía permitido comer de todos los árboles del huerto. Cuando ella le respondió, la serpiente le mintió cuando le dijo: no moriréis. Así que ella comió del fruto prohibido y después el hombre comió y eventualmente ambos murieron espiritualmente. También encontramos la autojustificación de Adán en lugar de decir la verdad, cuando le dijo a Dios: la mujer que tú me diste me dio de comer, y cuando le dijo: la serpiente me engañó, en los versículos 12 y 13. En Génesis capítulo 4, Caín mató a su hermano Abel. En el versículo 9 encontramos lo siguiente: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín mintió para tratar de ocultar su pecado. Los últimos pecadores nombrados en la Biblia también son mentirosos. En el último capítulo de Apocalipsis 22, versículos 14 y 15, Jesús le dice al apóstol Juan: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis encontramos la advertencia de que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Dice lo siguiente en el versículo 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué la mentira es un pecado tan grande si pareciera no ser tan malo como otros? Bueno, pues la razón es que la mentira ofende el carácter santo de Dios y va en contra de su esencia. Jesús dice en Juan 14, versículo 6, que Él es la verdad. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad en Juan capítulo 14, versículo 17. La Biblia describe a Dios de la siguiente manera en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdad de acuerdo a Juan capítulo 17, versículo 17. Así que la mentira va en contra de la naturaleza misma de Dios. De hecho, Jesús se refirió a Satanás como el padre de mentira, cuando les decía duras palabras a los líderes religiosos que no querían creer en él. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. La verdad y la mentira son una cuestión espiritual entre Dios y Satanás. Entonces nosotros debemos decidir con quién nos identificamos, con la verdad que pertenece a Dios o con la mentira que pertenece a Satanás. Por esto, en Efesios capítulo 6, versículo 14, se afirma que para poder resistir a Satanás debemos ceñir nuestra cintura con la verdad. Podemos estar agradecidos de que Dios, que aborrece el pecado, descargó su ira y su condena sobre Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Sobre la cruz, Jesús sufrió la desgracia que debió habernos sucedido a nosotros a causa de nuestros pecados. Entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar
de todos estos pasajes que leímos en Proverbios y todos los demás pasajes en la Biblia que confirman estas verdades. Los cristianos que hemos recibido la vida nueva a través de Jesús, no debemos seguir comportándonos como lo hacíamos antes. Esta nueva vida ha sido creada en la santidad de la verdad y no hay lugar para mentiras. Efesios capítulo 4, del 22 al 25 dice: Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Este pasaje es clarísimo. Los cristianos debemos vivir con integridad y ser personas 100% confiables. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no de acuerdo a las instrucciones de Jesús. Solamente siendo guiados por el Espíritu Santo podemos lograr vivir de una manera que agrade a Dios y reflejar su carácter. Las malas noticias son que la mentira, aunque es muy común, es un pecado de gran magnitud. Las buenas noticias son que con la ayuda del Espíritu Santo no tenemos por qué mentir, porque ahora somos hijos del Dios de la verdad. Aceptemos entonces la instrucción que nos da el libro de Proverbios y la instrucción que nos dejó el mismo Jesucristo, para que no tengamos que afrontar las consecuencias del pecado. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.